Toño, gracias por privilegiarme y por dignificarme, invitándome a este magnífico evento que año tras año sigue constituyéndose como un evento que integra mucho a nuestra sociedad. Nuestro tejido humano y afectivo se fortalece mucho acá, y como estamos viendo también todo el conocimiento que compartimos de la inteligencia y de la experiencia de tantos colegas que nos enorgullecen, porque la Asociación Colombiana de Gastroenterología, yo puedo decirlo con total convencimiento, es quizás la sociedad latinoamericana más fuerte que hay en la región, y nuestra junta directiva actual está haciendo aportes de innovación muy grandes que está confirmando esto. Felicitaciones, presidente, y gracias por la invitación. ¿Me prestan un pointer o algo? Aquí está. Vamos a hablar de esto, que es un problema bastante serio, bastante ignorado. Es un problema que tiene serias dificultades. El eructo supragástrico, ahí aparece eructo, pero yo siempre me referiré al eructo supragástrico y la rumiación. Son dos trastornos comportamentales. Comportamentales significan que es que alguien generó un hábito repetitivo y eso determinó casi que un carácter. Acompaña mucho a los pacientes, son actos voluntarios automatizados e inconscientes que pueden estar ocultando o pueden estar simulando reflujo refractario o reflujo en un paciente que tenga o no tenga enfermedad por reflujo. Muchos médicos ignoran que eso existe, lo aprenden en las conferencias, pero no lo llevan al escritorio de sus consultorios, y muchos pacientes, cuando se les dice que es un acto comportamental, lo rechazan. Estos son mis conflictos potenciales de interés, y voy a ilustrar esto con un caso que sucedió no hace mucho tiempo, que fue muy curioso porque generó conflictos con los médicos que lo remitieron. No lo remitieron a mi consulta, lo remitieron para estudios de función esofágica porque consideraban que podría tratarse de un caso de reflujo refractario, y es una mujer de 38 años que tenía, lo remitieron a estudios de manometría. Nosotros hacemos estudios siempre en un cuestionario estandarizado, y si tenemos una probabilidad preclínica de que el paciente pueda tener eructo supragástrico o rumiación, a los estudios funcionales les hacemos estudio monitoreo postprandial para poder mejorar la especificidad y aportarle al doctor un diagnóstico que de pronto él ni siquiera estaba pensando. Entonces la remitieron para esto, tenía pirosis frecuente desde hace 2 años, tenía regurgitación postprandial muy común, episodios repetitivos de eructos que eran tan repetitivos que el esposo le hacía bullying, le decía mi vaquita, porque decía que estaba haciendo eructos como una vaca permanentemente, y el hijo estaba repitiendo esto. Pasó por todos los IVP y por todos los proquinéticos, y entonces, ante persistencia de los síntomas, sus doctores la remiten para hacer estudios funcionales, y la endoscopia que yo la revisé sin IVP no tenía erosiones y no tenía nada importante. Entonces, yo quiero aquí empezar a decir que estos son trastornos comportamentales que frecuentemente coexisten, que pueden ser primarios o estar asociados con otras condiciones esofágicas, pirosis funcional o enfermedad por reflujo, y frecuentemente se interpretan como reflujo refractario. Las implicaciones clínicas son muy variables y puede ser solamente algo molesto, o puede tener un impacto profundo en calidad de vida, como en este caso, y puede incluso producir pérdida de peso. 20% de los rumiadores tienen pérdida de peso. El síndrome de rumiación, que es el primero al que me voy a referir, consiste en lo siguiente: es una regurgitación postprandial alimentaria. Siempre el paciente dice, generalmente se refiere a eso como reflujo. Dice, ¿usted qué le pasa? Y dice, yo sufro mucho de reflujo, todo lo que como yo lo devuelvo, es un reflujo que no me para. O se refieren a ello como vómito. Entonces el individuo tiene un acto voluntario e inconsciente desde 10 minutos hasta 2 horas, generalmente en 1 hora, y él deja de regurgitar cuando el alimento que causó un tamponamiento de la acidez gástrica pierde ese efecto químico y se convierte en ácido. Y algo pasa aquí. El problema soy yo. Entonces ellos están haciendo permanentemente eso, y cuando el regurgitado se convierte en ácido deja de hacerlo. 75% de ellos se lo vuelven a tragar y el 25% lo escupen o lo vomitan y lo califican como vómito, dependiendo también de las circunstancias sociales, ¿no? Dicen, no, yo estaba en la comida con mis suegros y ahí me da eso y yo me lo vuelvo a comer nuevamente. Usualmente no hay náuseas y nunca hay arcada. Los pacientes pueden tener algunas veces náuseas.
Antes del diagnóstico han visitado al menos 5 médicos y puede tardar hasta 5 años el diagnóstico, siempre está implicado otra condición. En los casos del eructo confunden con que produzco muchos gases y en los casos de la rumiación con que tengo reflujo. Comorbilidad psicológica muy frecuente. Criterios de Roma están estos, que todos los criterios deben ser de 6 meses, regurgitación persistente, recurrente a la boca, comida recién ingerida y luego es comida o remasticada y deglutida. La regurgitación no es precedida por arcadas y si no tiene náuseas, esto es algo que contribuye al diagnóstico, el alimento no tiene un sabor desagradable y el proceso termina cuando el sabor del alimento se torna ácido. En este estudio global, vean que aquí aparece Colombia, con una incidencia entre el 2.5 y el 3% más o menos, la prevalencia global es de 3.1%. Es algo que no es tan infrecuente si pensamos que la alergia tiene un 12%, que el intestino irritable puede tener un 15% y que la enfermedad inflamatoria está muy cerca de este nivel de incidencia. Entonces, nosotros, por favor, debemos pensar eso siempre en los pacientes que hablan de regurgitación o de reflujo después de la comida. Se asocia con trastornos gastroduodenales como lo que está aquí. El círculo gris es dispepsia y este círculo blanquito que está aquí es rumiación. Vean, en la cantidad de síndromes gastroduodenales y la cantidad de síndromes esofágicos que están frecuentemente asociados, especialmente el reflujo gastroesofágico y la pirosis funcional. ¿Qué pasa con estos pacientes? Después de que hay el paso del bolo, que produce relajación del esfínter esofágico inferior, llega al estómago, hay una contracción de los músculos de la pared abdominal, que son músculos estriados voluntarios con aumento de la presión intragástrica. Esto sobrepasa la presión del esfínter esofágico inferior, produce un fenómeno de pseudohernia y la presión intraabdominal excede la presión del esfínter y el contenido llega hasta la boca. Ese es fundamentalmente el efecto. Y yo estos gráficos se los propongo a los pacientes porque los pacientes nunca reconocen que es un acto voluntario automatizado, como un tic, por ejemplo, que alguien que lo tenga, es algo que se automatiza a través de reflejos que han sido perpetuados desde muchos años. Y aquí está la prueba de que esto es algo voluntario, porque en la electromiografía, vean ustedes cómo la actividad incrementada electromiográfica de las paredes, de los músculos de la pared abdominal y de los intercostales está aumentada, y cómo se inhibe la actividad del diafragma en este punto que está aquí. Está la formación de la pseudohernia y el gradiente de presión tóraco-abdominal que está perfectamente superado, haciendo que el contenido gástrico se vaya hasta la boca. Si nosotros hablamos de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el resultado de síntomas o lesiones producidas por el contenido gástrico desde el estómago hasta el esófago, cumpliría con esto. El problema es que aquí esto es causado por un elemento que es totalmente comportamental y no por las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que son las propias de la enfermedad por reflujo gastroesofágica y las que causan la regurgitación en el caso de la ERGE. Entonces, ¿cómo se puede demostrar el diagnóstico? Y el gold estándar es el siguiente: la manometría esofágica de alta resolución. Esto que está aquí es el esfínter esofágico inferior y este es el superior. Aquí hay un aumento de la presión intragástrica, este colorcito, y todo lo que está en púrpura es el líquido de la impedancia. Esto sube hasta la faringe y el paciente traga y produce un aclaramiento esofágico. Esta onda R que aparece aquí es clave para el diagnóstico, pero eso toca hacerlo en monitoreo postprandial. Por eso, cuando nuestros pacientes llegan y si tenemos clínica de rumiación, los dejamos y el catéter puesto, les damos una comida estandarizada que está ahí y los dejamos monitorear por 30 minutos más a solas para darle al médico un diagnóstico más apropiado de un síndrome de rumiación. Este doctor Tucker, que está por aquí en el año 2013, encontró algo importante, y es que el eructo puede aparecer en la rumiación, puede aparecer de manera primaria como aparece aquí, se relaja el esfínter, un aumento de la presión. Miren aquí cómo hay una caída de la impedancia en este caso, o puede ser relacionada con un evento de reflujo. Aquí hay un evento de reflujo primero, aquí se relajó el esfínter, hay un evento de reflujo y el evento de reflujo produce rumiación. En este caso, tratar el reflujo puede mejorar la rumiación también. Y aquí está cómo un evento de eructo supragástrico inicial induce en el paciente un evento de rumiación. Aquí se relaja el esfínter, entra el aire y produce un evento de rumiación. Son los 3 fenotipos que pueden orientarnos para el manejo terapéutico de estos pacientes que son terapias cognitivas.
Aunque el gol estándar es la manometría esofágica de alta resolución, en monitoreo postprandial, el estudio que se hace con pH impedancia también nos puede brindar esa información. ¿Por qué? Si el paciente tiene síntomas de regurgitación claros y nosotros analizamos después de que acaba la comida, aquí terminó la comida, los eventos de reflujo, si hay esta condición, que sean más de 3 eventos de reflujo no ácido, más de 3 por hora, o índice de síntomas mayor de 60 en la primera hora, eso tiene un valor predictivo positivo de más del 90% para ERG. Este es un estudio muy bonito que se hizo en Londres y que nosotros lo usamos en pacientes en la pH impedancia. Si el síntoma predominante es regurgitación y lo vemos, le decimos que el estudio sugiere eso y que recomendamos analizar, considerar ese diagnóstico si la clínica del paciente lo amerita. El tratamiento de una condición comportamental es comportamental y la primera opción de tratamiento es hacer un restablecimiento de este fenómeno de incremento de la presión intraabdominal a través de respiraciones diafragmáticas que pueden ser guiadas por electromiografía o sin ellas. Yo normalmente lo hago personalmente, le digo al paciente que haga esto. La mano de arriba se queda quieta, la de abajo es la que se expande, tiene que hacerlo en ciclos de 6 a 8 respiraciones por minuto durante 15 minutos después de cada comida. Hay estudios que se han hecho con electromiografía y han demostrado resultados excelentes, sin embargo en la práctica no es posible tenerlo y segundo, no han demostrado que sea mejor que hacerlo sin electromiografía o biofeedback. Aquí tenemos este estudio español, como después de las terapias de feedback, de respiración diafragmática hay una reducción significativa de los eventos de rumiación y como el grupo placebo incluso se incrementaron los eventos, pero cuando se aplicó el biofeedback se redujo. Desafortunadamente no hay muchas opciones terapéuticas farmacológicas porque esto es un desorden que incluye la voluntad y la automaticidad refleja del paciente. Este estudio con baclofeno demostró que reducía la rumiación, no es mucho y no reducía el eructo supragástrico, sí los eventos de reflujo, pero el costo que uno paga con baclofeno son los efectos secundarios. Hoy otro estudio reciente donde lo combinaron con pregabalina. Creo que eso sería para casos más extremos porque los efectos secundarios de este tipo de intervenciones a nivel central son muy altos con estos medicamentos y la evidencia que lo respalda no es mucho. Entonces digamos que aquí resumimos las opciones terapéuticas. Tricíclicos combinados con terapia cognitiva comportamental, está por aquí publicado este artículo, 90%. Goma de mascar, masticar chicle, bueno, la evidencia es muy poca, pero hay series de casos sin ensayos clínicos donde demuestra utilidad. Si hay ERG asociado, por supuesto, tratar con IVP. La cirugía solamente como último recurso en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado. Si tiene rumiación asociada y si tiene hernia tal, podría ser una alternativa. Proquinéticos, solo si hay gastroparesia subyacente. Vean aquí la levosulpirida, mejoró solamente el 38%, los demás o empeoraron o no mejoraron. Esta paciente había pasado por todos los procinéticos porque consideraban que tenía una regurgitación. Vamos a hablar de los eructos, que también la paciente lo tenía ambos, rumiación y eructos. Es el escape audible o silencioso del aire desde el esófago o el estómago hasta la faringe. Se considera desorden funcional y afecta mucho la calidad de vida. 50% de los pacientes con dispepsia lo tienen. Interferencia muy grande, hasta el 20% con calidad de vida, y los estudios de función de manometría y pH con impedancia permiten hacer el diagnóstico de manera muy apropiada. Este también es un camino que conduce a Roma y existen criterios. Más de 6 meses de presencia de eructos que sean molestos, suficiente para decir cuál es la actividad normal. Todos eructamos, pero ¿cuál es el valor crítico de normalidad? No lo sabemos, algunos dicen que 3. Digamos, los eructos repetitivos que impacten calidad de vida ya cumplen con el criterio. Hay de 2 tipos, supragástrico y gástricos, pero estos son el problema, y son un problema serio de manejar. Criterios complementarios, el mejor criterio es tener un paciente sentado en el consultorio que todo el tiempo está eructando, y lo hemos tenido todos. Dice, veo todavía, otra vez, yo estoy así, yo estoy aquí, yo estoy hablando y no sé qué. Yo le digo, bueno, muy bien, quiero que usted empiece a concentrar en esto aquí. Yo le pongo que fije la atención en algo y desaparece, o que ponga el dedo dentro de la boca y los eructos desaparecen, porque el mecanismo glótico de apertura del esfínter esofágico superior no lo puede ejercer. Entonces, lo primero es convencer al paciente que no está produciendo más aire, sino que este es un evento que se presenta porque hay una… vamos a hablar de primero el eructo gástrico, que es el fisiológico, donde hay una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior,
y hay una salida del aire hacia el esófago, después el esfínter superior se abre y hay una salida del aire hacia la atmósfera. Es fisiológico y se presenta por distensibilidad volumétrica del fundus gástrico mediado por mecanismos vagales de óxido nítrico y VIP. Relajaciones transitorias, y es el mecanismo usual de control de la hiperdistensión del estómago, y también el mecanismo de los eventos de regurgitación en pacientes con ERGE verdadera. Aquí lo tenemos, mire, se relajó el esfínter, sale el aire, y aquí lo tenemos también. ¿Cómo se ve en la impedancia? Primero hay un incremento del aire desde los sensores inferiores hacia arriba y tiene esta forma en escalera. El eructo supragástrico es diferente. Lo que se relaja es que inicialmente hay una presión negativa intratorácica, se relaja el esfínter esofágico superior, se cierra la glotis, el aire entra, el esfínter inferior se cierra y el aire vuelve a salir. Entonces, en este mecanismo es un acto que es patológico, no es fisiológico como el anterior, es voluntario, inconsciente, repetitivo y reflejo. Entonces, esta es la situación, se relaja el esfínter superior, mire cómo se contrae el inferior, el aire entra y sale de manera automática en una fracción de segundo, y en la impedancia lo que vemos es que tiene una forma de V. Primero hay entrada del aire arriba y por último abajo, por eso la impedancia temporalmente empieza en los sensores superiores. Vea, es muy fácil de evaluar esto, los que hacen pH con impedancia lo hacen, se van a los puntos, y a veces los pacientes no lo tienen marcado, pero no lo identifican. En la evaluación, entonces, los pacientes que tienen eructos excesivos tienen igual frecuencia de gástrico, supragástrico, pero el supragástrico es el que impacta calidad de vida. Sospecharlo cuando es excesivo durante la consulta y que desaparece cuando el paciente habla, igual que cuando va a la cama, prende el televisor y se distrae o se duerme. El eructo gástrico usualmente no es repetitivo. Con un solo eructo gástrico se libera todo el volumen de aire excesivo del estómago, y el gold estándar para el diagnóstico pues es la pH con impedanciometría. A diferencia de la rumiación, el gold estándar es la manometría. Esto es el mecanismo. Aparentemente hay una distensión abdominal que induce a que haya una sensación urgente, a que el paciente quiera expulsar del estómago aire, y inicialmente es una respuesta voluntaria porque él cree que el aire está en el estómago y lo quiere sacar. Después hay una pérdida del control voluntario y se torna de manera repetitiva. Ese es el modelo conceptual, y vean que existe también entre el eructo supragástrico y el reflujo una relación bidireccional. Aquí tenemos un evento de eructo supragástrico y una caída del pH, y en este caso tenemos una caída del pH con un evento de reflujo que activó el evento de reflujo supragástrico. Ambos se asocian para delinquir y se potencian funcionalmente. Ocurre más frecuente el eructo supragástrico en pacientes con ERGE, y la mitad de estos tiene relación temporal con los eventos de reflujo. Y aquí, miren esto tan interesante, de estos pacientes con ERGE que no respondían a IVP, el 60% de ellos en este estudio reciente se encontró que tenían eructo supragástrico o rumiación. O sea, este trastorno comportamental debe ser identificado y tratado en los pacientes con ERGE verdadero que están refractarios. Y en los pacientes con reflujo por hipersensibilidad se encontró que el 50% también tenían asociación con estos síndromes que son comportamentales. Tratamiento de igual los ejercicios de respiración diafragmática, pero en este caso hay que decirle al paciente que la lengua la coloque hacia atrás por encima de los dientes para aumentar la presión a nivel glótica y del esfínter esofágico superior, y de esa manera seguir haciendo los ejercicios, y la terapia cognitiva comportamental que debe ser hecha por un psicoterapeuta explicando los mecanismos que llevan al eructo, sobre todo convenciéndolo de que es un acto voluntario. Cuando el paciente lo acepta y se adhiere, los resultados son mejores. En este estudio se encontró que, mire lo que pasó aquí, que son más de 100 pacientes antes de la terapia comportamental, y cómo después de 5 sesiones los resultados con escala de visión análoga son sorprendentes, y cómo esto se sostiene hasta 12 meses. El efecto es positivo, especialmente en los pacientes que son poco hipervigilantes, que tienen una mayor competencia y que tienen una aceptabilidad de que es un desorden comportamental. Esto es lo que yo he dicho. Entonces lo que toca hacer es terapia cognitiva comportamental, ejercicios de respiración abdominal y terapia del lenguaje.
Yo no traje aquí esos estudios, pero también son muy buenos, lo que hacen es incrementar la cantidad de presión a nivel de la faringe, lo hacen terapistas del lenguaje. Yo a estos pacientes los manejo con nosotros y con nuestras terapeutas del servicio. Teníamos antes una terapeuta que era fonoaudióloga, se nos fue y nos manejaba muy bien estos pacientes. ¿Qué pasó con nuestra paciente que se consideraba que tenía posiblemente un reflujo refractario? Miren el estudio de pH con impedancia, todo lo que aparece aquí son eructos, más de 80 o 100 eructos, todos durante el día. Apenas se acostó y se durmió, los eructos desaparecieron. Y vean que el tiempo de exposición ácida es normal, no tiene un reflujo patológico, la impedancia basal nocturna media también fue normal. Y este es un eructo de ella, que es en forma de V, y este es otro de los cientos que presentó durante todo el estudio. Hicimos el diagnóstico de eructo supragástrico, que era una forma severa de este síndrome, y vemos cómo en el episodio postprandial hay muchos eventos de reflujo no ácido con asociación sintomática positiva. Como le han pedido también la impedancia, quiero que se fijen en esto, aquí hay un incremento de la presión intragástrica y al poner la impedancia hay un tránsito anterógrado del bolo con degluciones. Aquí tenemos otro, este es un evento muy bonito de incremento de la presión intragástrica en el monitoreo postprandial y veamos cómo lo deglute. Entonces el diagnóstico de la paciente era pirosis funcional, eructo supragástrico y síndrome de rumiación y no tenía reflujo patológico. El tiempo de exposición ácida era inferior de 1. Esta paciente se manejó con terapias comportamentales y con manejo de otras cosas porque había mucha comorbilidad psicológica asociada. Conclusión, estos trastornos pueden presentarse en forma aislada, coexistir, asociarse a ERGE o a otros trastornos funcionales. La comorbilidad psicológica es muy frecuente y debe manejarse. El desconocimiento de nosotros, los médicos, es causa de que se confunda con reflujo refractario. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, en los estudios de manometría esofágica de alta resolución y pH, y la base fundamental del tratamiento es la educación. Cuando el paciente entiende lo que está pasando, el éxito está más asegurado. Se combina con terapias comportamentales y ejercicios de respiración diafragmática sin biorretroalimentación, porque la electromiografía que se hace para poder monitorear estos ejercicios no está disponible. Les agradezco mucho su atención.